Buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas acaba de terminar prácticamente la rueda de prensa de Lloyd Austin, el encargado de la defensa en Estados Unidos. Le preguntan, claro, oiga, ¿es inhumano? ¿Es un arma lo que está ocurriendo con el grano en Rusia? Responde Lloyd Austin, lo importante es ayudarle. Escuchamos. Thanks, Missy. I counted about 12 questions, but we'll do our best to get to first on the agreement with Ukraine. We can expect, and you saw evidence of this with the G7 announcement at the end of the Vilnius summit, we can expect that countries will execute bilateral agreements with Ukraine going forward. And certainly we will as well. And that's a work in progress. But I would tell you, our part of that, the chairman and I are focused on not only... Lloyd Austin, Departamento de Defensa, el encargado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, hablando de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero sobre todo diciendo lo que tenemos que hacer es ayudar a Ucrania en lo que necesite, en lo que sea pertinente, más allá del acuerdo del grano, que efectivamente habrá que ver cómo se negocia. El problema es que en realidad Estados Unidos no tiene nada que negociar en el acuerdo del grano. Ni le va ni le viene. Como el conflicto, dirán algunos. La realidad, lo hemos visto aquí en Negocios Televisión, es que el acuerdo del grano, y aunque se venda como una crisis humanitaria, que es lo que se hizo a lo largo de todo el día de ayer, a África le llega solo el 3% de ese grano. No hay un súper problema con eso. El problema que lo tiene China, que dudo mucho que tenga un problema, ahora lo vamos a ver. Turquía, que dudo mucho que tenga un problema, ahora lo vamos a ver. Y Europa, particularmente España. Particularmente España. Así estaba Pedro Sánchez a punto de llegar tarde a un meeting en España, en Donosti, porque resulta que se le ha hecho muy larga la cumbre intentando negociar que Nicaragua firmase una cosa que no iba a firmar de todo punto. En ningún momento dijo que fuera a firmar algo donde ponía que Rusia había invadido Ucrania, porque más allá de quién tenga qué percepción o de si es real o no, Nicaragua es aliado de Rusia. No va a decir eso. Así que evidentemente no lo ha firmado, aunque lo haya firmado el resto de la CELAC. Comunicado descafeinado, pero ahora vamos con eso. Decía yo, el grano, ¿a quién le importa? A una España que ha estado negociando este asunto y que está con bastante vehemencia, hay que decirlo, y no para mal. Si tienes un interés, oigan, hace bien el presidente en defender el interés de un país. Será la primera vez. El caso es que Pedro Sánchez ha estado en eso y después ha viajado al meeting, pero les decía yo, ¿cuál es la importancia de todo esto? Estados Unidos dice que quiere negociar ese acuerdo. Bueno, pero a Estados Unidos no le va ni le viene. Y Ucrania ya lo está sacando vía Turquía, que es lo que yo les decía, así que Turquía no tiene un problema. ¿Y qué pasa entonces con China? ¿Va a tener China un problema con el grano? ¿O se lo va a dar Rusia? ¿Qué es lo lógico pensar? Pues evidentemente ha pasado lo que ha pasado. Desde el Ministerio de Exteriores de China han salido, si me permiten, lo van a escuchar ahora mismo, a ironizar incluso sobre este asunto. ¿Cómo que hay seguridad alimentaria? ¿De verdad creen que Rusia va a generar un problema de seguridad alimentaria a China? Claro, Rusia ha pasado por completo de la ONU, que es quien está intentando negociar esto. Dice que Europa no cumple su parte y que por lo tanto no hay acuerdo sobre el grano. ¿Qué dice China? No habrá acuerdo, pero de ahí a hablar de problemas en la seguridad alimentaria hay un universo. 有关方通过对话协商，妥善解决国际粮食安全问题。中方愿同各方加强沟通合作，促进形成更多的国际共识，为确保世界粮食安全作出积极贡献。China, como pueden ver, hombre, seguridad alimentaria no hay un problema de seguridad alimentaria. Puede haber un problema con el grano y con quién se lleva qué parte, pero seguridad alimentaria no hay un problema real. ¿Quién tiene el problema? Europa. Europa, donde Ursula von der Leyen, ahora la van a escuchar, ha cargado duramente contra Rusia. Poco más o menos, yo no sé si es un farol, un órdago o a qué está jugando la presidenta de la Comisión Europea, pero dice von der Leyen que ellos llegarán a donde haga falta para cumplir y para obtener el grano y sacarlo de Ucrania. Después de esta declaración, dura declaración, que por suerte no ha tenido una respuesta desde la contraparte, al final lo que ha quedado de Europa tras esta cumbre en la CELAC es en que van a esperar a ver qué consigue la ONU, a ver qué consigue Antonio Guterres negociando con Moscú. De hecho, van a esperar a eso antes de imponerle nuevas sanciones incluso. Es decir, no solo no ha ido
a tal punto el órdago de von der Leyen que lo mantenga toda Europa, sino que han echado 2 pasitos para atrás. El primero, bueno, vamos a escuchar a la ONU, y el segundo, incluso vamos a esperar para ver si hay más sanciones o no. En concreto, desde la Unión Europea se ha dicho que están dispuestos a escuchar a la ONU, que escuchará lo que tenga que decir Rusia, y luego habrá un debate interno entre los Estados miembros antes de tomar una decisión sobre qué sanciones se van a aplicar, qué sanciones no, y si se va a conseguir o se va a consensuar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La Unión Europea le ha pedido a Rusia, eso sí, que reconsidere. Ya os digo que han ido bajando el tono, porque el tono venía, si me lo permiten, de aquí. Escuchen a von der Leyen. I am deeply concerned about Russia's move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite the efforts of the United Nations and Turkey. The risk is that it brings food insecurity to so many vulnerable countries across the globe. The European Union will, with all means, continue to work to ensure that food security for vulnerable people is given. As you know, we have complementary the solidarity lanes. More than 45 million tons of grain, oilseed and other products have been exported via the solidarity lanes. The Black Sea Grain Initiative added another 35 million tons. Ahí la tenían. Ursula von der Leyen diciendo que el grano se sacará como sea. Bueno, pues de ahí a lo que está ocurriendo ahora, pasito, pasito, pasito para atrás. Es decir, hemos pasado de un como sea a un, bueno, esperaremos a ver qué dice la ONU, bueno, luego hablaremos con Rusia, los Estados miembros irán viendo, ojalá Rusia reconsidere su anuncio de suspender la participación en el acuerdo de grano. Es decir, un abismo, entre el, si me permiten, momento en el que uno responde con quizá demasiado ardor para ser un diplomático y el resultado final que tiene mucho más que ver con esa diplomacia, ¿no? Que es, bueno, vamos a dejar trabajar a la ONU y a Turquía en ese acuerdo del grano. Por cierto, un prácticamente último asunto respecto al asunto de Ucrania. España, que les decía yo, ahora ocupando la presidencia de turno de la Unión Europea, pero ya ven, sin salir, sin poder salir, porque al final la rueda de prensa no la ha dado Sánchez porque no llegaba a un mitin. Esto era el problema de las elecciones, se veía venir. Pero bueno, el caso es que España ha decidido, ha acordado enviar otros 4 tanques Leopard, 10 vehículos blindados y municiones a Ucrania. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha anunciado ese envío. Insisto que además de esos 4 últimos tanques Leopard 2A4, van a entregar 10 vehículos blindados de transporte de tropa y varios blindados todoterreno, camiones ligeros, ambulancias. Todo esto dice una vez lo pongan a punto. Es decir, que estamos enviando un material que, bueno, en fin, se ve que a priori dejaba que desear. Todo esto en la parte más europea, en la parte rusa. Vladimir Putin, ya saben que tiene una cumbre anunciada de BRICS en Johannesburgo desde hace tiempo ya, que Sudáfrica le cursó la invitación correspondiente y que hay una orden de arresto internacional contra Vladimir Putin. Claro, a Sudáfrica le han preguntado ya N veces que qué va a hacer. Sudáfrica ya ha dicho que no va a arrestarle a Putin. Marta Vilar, en concreto, muy buenas noches, lo que ha dicho es que además esto supondría nada más y nada menos que una declaración de guerra contra Rusia y que evidentemente Sudáfrica por ahí no va a pasar. Cuéntanos, muy buenas. Queda aproximadamente un mes para que se celebre esa cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Ya saben que está en el aire si Vladimir Putin va a ir o no presencialmente a esa cumbre, porque en el caso de que fuera presencialmente a Sudáfrica, atención, porque podría ser arrestado por la Corte Penal Internacional por esa orden de arresto que hay contra Vladimir Putin. Bueno, pues ha hablado el presidente de Sudáfrica sobre esa posibilidad. Y atención, porque tiene mucha preocupación por lo que pueda ocurrir si finalmente Vladimir Putin va a Sudáfrica y se le arresta en el país por esa orden de arresto de la Corte Penal Internacional. ¿Qué está diciendo el presidente de Sudáfrica? Pues atención, dice que arrestar a Vladimir Putin equivaldría a declararle la guerra a Rusia, o al menos así dice el presidente sudafricano, que lo ha dejado claro Rusia. Insiste este presidente de Sudáfrica en esta idea básicamente porque hay todo un conflicto diplomático dentro del propio país, un conflicto que se está desarrollando, por cierto, en los tribunales, donde el principal partido de la oposición, la Alianza Democrática, quiere forzar la mano del gobierno y garantizar que el líder del Kremlin sería retenido y entregado a la Corte Penal Internacional en el caso de pisar territorio
sudafricano. Bueno, pues en una declaración jurada de respuesta, el presidente sudafricano ha descrito esa solicitud al fiscal como irresponsable y ha dicho que la seguridad nacional está en juego. Básicamente recalca que Rusia ha dejado claro que arrestar a su presidente en territorio sudafricano, en este caso, sería una declaración de guerra y sería incompatible con esa constitución sudafricana el hecho de arriesgarse a entrar en una guerra con Rusia. Sudáfrica lo tiene claro, no hay que arrestar a Putin en el caso de que entre en el territorio sudafricano en esa cumbre de los BRICS. Lo deja claro el presidente de Sudáfrica en ese conflicto que ahora mismo hay abierto dentro del país, conflicto político que ahora mismo está en los tribunales sobre qué hacer si Vladimir Putin pisa tierra sudafricana. Gracias, Marta. Trasladándonos un poco a la parte más económica ya de todo, hoy hemos conocido una encuesta de YouGov en Reino Unido, con algo que se veía venir, la verdad, quiero decir. Por más campañas electorales que se montaran, por más que el Partido Conservador lo haya intentado con 4 primeros ministros, en Reino Unido era de cajón que el Brexit no estaba cayendo bien. Y cuando te asomas a la crisis económica es cuando te das cuenta de que te han mentido los políticos. Y es lo que está pasando. Encuesta de YouGov, el 57% se arrepiente del Brexit. Cree que ha sido un error. Es decir, más de la mitad incluso, a la pregunta, ¿votaría usted por volver a Europa? El 55% han dicho que sí. Este es el nivel. Claro, te faltan productos, llegan aranceles. El Brexit mal cerrado te hace que te encarece incluso los billetes de avión, aunque Sunak dijera que no. Está lloviendo inflación a cántaros allí. Así que claro, que si te arrepientes, claro, el 57% se arrepienten y el 55% querría volver a Europa. Solo el 32% celebra el veredicto del Brexit. Solo un 32% cree que, bueno, oiga, no lo hicimos tan mal, estaba bien. Este es el nivel ahora mismo. ¿Por qué? Pues insisto, porque en su momento se les dijo que cuando salieran no habría problemas. Es que les prometieron una panacea, un dorado, que era imposible. No iban a tener problemas con la inmigración, nadie les iba a quitar el trabajo, iban a subir los salarios, no iba a haber un problema con la inflación. Autoabastecimiento energético, el dinero que le damos a Europa, dijeron. Boris Johnson además hizo gala de ello por arriba y por abajo, incluso en sus fiestas, mientras todos los demás estaban encerrados. Un Johnson que vendió aquello como diciendo, bueno, y Nigel Farage, el primero que ha dicho que efectivamente ha sido un fracaso, el tipo que fue el precursor del Brexit. Les dijeron, no hay ningún problema, porque todo el dinerazo que le damos a la Unión Europea, en realidad nos lo vamos a quedar. Y además somos mucho más ricos y mucho más productivos que ellos. Va a ir mucho mejor. Zasca. Si tienes un mercado que casi el 50% de tus importaciones vienen de Europa, ¿en qué momento le metes a tu mejor socio ese arancel? El recorrido era mayor hacia Reino Unido que de Reino Unido a Europa. ¿Cómo será la cosa que James Cameron, el tipo que se jugó el órdago, y que de eso también hablaremos, o Nick Clegg, terminaron encontrando acomodo dentro de las instituciones europeas? Y el marrón, que se lo comiera otro. Y se lo ha comido luego el Partido Conservador, que votó a favor de todo esto, claro. Y ahí está Rishi Sunak, fingiendo que no, pero en realidad volviendo a cerrar todos los acuerdos con Europa, porque claramente, económicamente, esto es un desastre. El 57% creen, insisto, que ha sido un error. El 55% quiere volver a Europa. Y ojo, que todavía va más allá, porque hay una última pregunta en la encuesta que es si considera el Brexit un fracaso. Más allá de si fue un error hacerlo o no, si la resolución final del Brexit, es decir, no si quería usted salirse, sino, y si se arrepiente y si cree que aquello no, sino, ¿cree usted que como se ha resuelto el Brexit ha sido un fracaso? El 63% creen que sí, que ha sido un fracaso. Este es el nivel ahora mismo en Reino Unido, con una crisis económica, claro, que no se han visto en otra. En fin, esto por un lado. Por el otro, si me permiten, hablando del euro, de la divisa europea, importante referencia, la que van a ver en este gráfico, la moneda común sigue subiendo poquito a poquito, está en ese entorno de los 1,1276, 1,1278, 9 días lleva ya subiendo del tirón. Es el nivel más alto en cuanto a fortaleza desde febrero de 2022. Ha ganado un 4% frente al dólar en menos de 2 semanas.
Es decir, un 5,1 en lo que va de año. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que está el euro muy fuerte? Bueno, sí y no. O sea, la fortaleza está a puntito de tocar. Si sube un poco más, si pasa esos 12,80, 82, como están viendo en el gráfico también, va a llegar a su mejor nivel en 20 años. Ojo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque está muy fuerte. No tanto. Sino porque el dólar, el personal está descontando que la Reserva Federal va a parar con la subida de tipos. Y ahora vamos a ir con el mercado allí en Estados Unidos. Todo el mundo descuenta que la Reserva Federal ya ha llegado al límite, ya ha asfixiado la economía, ya ha atoxigado todo lo que tenía que atoxigar al mercado, y más allá de si hay una discusión de si esto acabará en alguna grieta y acabaremos todos con una recesión de UPA, o si va a ser una recesión suave, ese famoso soft landing, ese aterrizaje suave, ya veremos. Más allá de esa discusión, parece que nadie duda de que hay ciertos frenos en la economía americana y que esos frenos lo que están haciendo precisamente es, oiga, poquito a poquito, la Reserva Federal se va a conformar. Es decir, no sé si bajará tipos, pero como mínimo va a haber pausa. En eso está el consenso del mercado. Y eso, bueno, pues en cierto modo deja al personal vendiendo dólares de momento por si volvieran a subir en el futuro, pero sobre todo deshaciéndose un poco de esta moneda. Así que sumarle, por cierto, también, aunque no tenga tanto que ver, porque ya no son inversores ni mayoritarios ni incluso minoristas, sino hablamos de término institucional, se está empezando a hacer más intercambios, insisto, esto no se nota todavía en el peso que hay contra el dólar, pero se están empezando a hacer más intercambios. Hoy hemos visto un intercambio, por ejemplo, entre India e Irán, ya en yuanes también. Están en esa línea, muchos países, en particular ese bloque de China, más vinculado a los BRIC, y esto también influye. Pero les decía, esto por un lado, el euro. Pero, ¿qué se nota ya en Estados Unidos? Bueno, pues que el mercado laboral, poquito a poquito, está escupiendo al personal. Hemos visto cómo los salarios han dejado de subir tanto, cómo el personal tenía que cumplir o que completar varios trabajos para llegar a los mismos salarios, porque se estaba pagando menos por hora trabajada, y entonces la subida salarial no era porque hubiera una subida real, sino porque el personal cogía más trabajos, lo cual también influye luego en el porcentaje total de desempleo. Pero les decía, hay un dato que estamos viendo hoy, que es este que están viendo aquí, al que se ha referido, entre otras cosas, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Es el dato de bajas voluntarias del empleo, es decir, el momento en el que no te despiden, sino que dices, oye, que lo dejo, que renuncio, que no puedo más, o que no quiero este trabajo porque tengo la expectativa de ir a buscar otro empleo, que en realidad es la razón fundamental de encontrar otro. Porque por mal que esté uno en un empleo, normalmente, si no cree que va a encontrar algo, no se va. Dicho esto, ahí están viendo los datos. Hasta ahora había un cambio muy gordo, pero como pueden ver en el gráfico, ahora se ve que ya hay una caída en ese dato. Es decir, en concreto ha dicho Yellen que la intensidad de la demanda de contratación por parte de las empresas ha disminuido y que el mercado laboral se está enfriando. Dice que no tiene una angustia real asociada a esto, lo ha dicho literalmente la secretaria del Tesoro, la que fuera presidenta de la Reserva Federal, pero igual que dice eso, también apunta, oigan, vale, pero hay un golpe al mercado laboral. De hecho, los costes de la vivienda, los precios de los vehículos son factores que están presionando también a la baja en esos costes, y evidentemente vamos a ver cómo se comportan en esta temporada de resultados las ganancias de las empresas, los beneficios. Vamos a ver hasta qué punto se ha dado y hasta qué punto en realidad los beneficios se deben a determinados extraordinarios. Pero en concreto, con el gráfico que veían, a lo que se refiere Yellen es, la gente ya no tiene, da igual que haya poco paro, pero la gente ya empieza a no tener la expectativa de encontrar otro. Es decir, a la gente le está empezando a pesar en el bolsillo lo que hay y empieza a tener más miedo a no tener que ansia por tener otra cosa. Y eso es importante. Es verdad, ha dicho, no hay que ser excesivamente optimistas con lo que está ocurriendo en la economía, ni con que haya un aterrizaje suave solo por los precios o por el IPC que hemos visto en junio. Dice, hay que tener cuidado, hay que ser cautos, todavía no podemos hablar de que no vaya a haber una recesión y tampoco podemos hablar, eso sí, de que esté todo el trabajo hecho. Así que sigue con esa línea, en realidad muy de Jerome Powell, de ir vigilando el dato, vigilando lo que hay. Pero mientras todo esto ocurre, hay otro dato curioso, curiosísimo, que han sacado ya a la palestra en Moody's y Standard & Poor's. Un dato sobre quiebras empresariales. De hecho, fíjense si hay temor o no hay temor, les decía yo, ¿va a haber alguna grieta? ¿Algo se va a ir al traste de forma tan definitiva que va a haber una recesión grande? Bueno, pues Moody's y Standard & Poor's no hablan de esa recesión, es decir, no están cifrándolo en eso, pero algo deben temerse porque creen que las quiebras empresariales van a llegar a su nivel más alto desde 2009.
exactamente qué están diciendo. Javier Luengo, que tienes todos los datos. Cuéntanos, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Y concretamente, si miramos a las urnas que se abren este próximo domingo, el 23 de julio, los datos están ahí. La bolsa española está ahí. El IBEX 35 nace el 14 de enero de 1992 y desde entonces la conclusión es clara. Los gobiernos del Partido Popular han sido más rentables para el selectivo de la bolsa española. Durante el periodo de Aznar, bien es verdad que coincidió con la bonanza económica en 96-2004, la subida fue de más del 146%. Si miramos a Zapatero, cuando en 2004 entra, y durante la crisis de las hipotecas subprime, esa crisis financiera también que acabó con muchas de las cajas de ahorros de nuestro país, a pesar de todo esto, se anotó una revalorización del 40,2%, y Rajoy, postcrisis, hasta la moción de censura, consiguió sumar a la bolsa española un 56,3%. Pedro Sánchez, desde que llegó al Palacio de la Moncloa con aquella moción de censura al expresidente conservador y posteriormente cuando ganó las elecciones y en el gobierno de coalición con Unidas Podemos, ha conseguido anotarse apenas una subida del 18%. Ha coincidido con la guerra de Ucrania, ha coincidido con la pandemia de la COVID-19, pero la revalorización y los datos ahí están. Y más allá de todo esto, podemos poner el foco. La rentabilidad media anualizada del IBEX con dividendos durante los periodos y gobiernos del Partido Popular, Aznar-Rajoy, los que hasta ahora han sido 9,71% de crecimiento. Durante los del Partido Socialista, un 6,49%. Gracias, Javi. Bueno, todo esto en lo puramente económico, y si me permiten, me gustaría terminar con un apunte de el expresidente Donald Trump, que siempre para lo bueno y para lo malo resulta algo histriónico. De nuevo, le va a salpicar un juicio, en este caso por las elecciones del año 2020. Él dice que es una persecución, de hecho ha sido él mismo quien ha dicho que le ha llegado una carta en la que le van a enjuiciar por esto, y que de hecho le sorprende que la carta solo da 4 días al propio Trump y a su equipo de abogados para informar al gran jurado bueno, de lo que necesiten al respecto de las elecciones de 2020, insisto, en concreto, por si quieren ser más preciso, él ha desarrollado todo esto, o ha descrito todo esto como un desarrollo de las circunstancias horroroso. Trump ha comunicado que ha recibido una carta del Departamento de Justicia que le dicen que es objeto de investigación por el periodo previo al ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Es decir, todo lo que iba del 20 en adelante. Trump, en concreto, carga contra el fiscal especial que le escribe la carta, que es Jack Smith, que está a cargo de la investigación, porque, lo que les comentaba, dice que solo le ha dado 4 días y que esto es muy corto para informar al gran jurado, porque lo que está intentando Smith es arresto y acusación. Y que desde el despacho, desde los abogados de Donald Trump, la sensación es de que no se le quiere dar tiempo ni para que se pueda defender. Evidentemente, desde el Departamento de Justicia no han dicho nada, pero es una nueva acusación, recuerden que se suma a la que ya se presentó el mes pasado, con otros 37 cargos penales relacionados con el manejo de documentos gubernamentales clasificados, más los 13 previos con los que ya tenía, y esta, presentada días después de que ya se haya anunciado la carta del Departamento de Justicia, también la presentó Smith. Es decir, cree Trump que en realidad están cargando contra él, que lo está haciendo el propio Jack Smith, y una vez más entra en esa dinámica Trump de decir que son los fiscales los que tienen una inquina personal contra él mismo. En fin, lo cierto es que esto está sobre la mesa, que el propio Donald Trump de momento es el mejor posicionado en las encuestas del bando republicano para liderar la carrera presidencial desde ese lado, pero no dejan de sumársele problemas, aunque él lo ve en realidad, y cuenta todo esto de esta manera, como gasolina para la campaña, y así poco a poco lo va utilizando. Hasta aquí, si me permiten, esas noticias del día. Tenemos al otro lado para comentar todo lo que está ocurriendo al profesor de OBS Business School, Eduardo Irastón.